A ver, tenemos varios mensajes, ya vamos a ir leyendo. Hola, Juan Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Estamos comunicados con el doctor Juan Pablo Portesi de la ciudad de Mercedes, para que se entienda, hijo del exministro, ¿no? Juancho Portesi. Sí, exacto. Que ha visitado la ciudad tantas veces. Bueno, te llamábamos porque ha habido un fallo que vos has logrado que tiene que ver con mala praxis, ¿no? Un tema por ahí medio complejo en el ámbito legal. Contanos un poco cómo fue el caso. Veo que se originó en 2011 más o menos, con una señora de Chivilcoy. Sí, fue hace rato. Son esos casos que te reconcilian un poco con la profesión, que te dan cierto orgullo porque los jueces, los camaristas, son de estos pagos, son locales, o sea que no son fallos que vienen de afuera. Y lo lindo por ahí de este caso es que por ahí se tenía todo en contra, ¿no? Por un lado estaba mi estudio, mi grupo de trabajo, pero por otro lado eran 6. 3 médicos, un instituto médico y 2 compañías de seguros. Se tenía una pericia médica en contra, que pudimos dar vuelta, y se tuvo un fallo de primera instancia en contra. Si querés te cuento un poco. Claro, contanos. Fue esto, obviamente sí. sin contar los detalles de quién es y de números y demás. Es una señora de Chivilcoy que tenía dolores en el abdomen, ¿no? Ajá, sí. Y que la intervinieron. Claro, la señora concurre a una operación programada de extirpación de ovarios y resección de cuello uterino, una operación ginecológica. Se entrevista con su médico, accede a la operación y bueno, ahí en la intervención involuntariamente se le pincha la vejiga, por lo cual a raíz de la intervención la señora tiene una pérdida constante de orina a través de la vagina, con todas las complicaciones que ello implica, como usar pañales, infecciones y demás. ¿Qué edad la señora? Y se tuvo que operar. Sí. ¿Qué edad tenía la señora? O tiene, mejor dicho. Tenía 49 años en aquel entonces. Bueno, perdió el trabajo, perdió su pareja, sufrió mucho, la verdad que sufrió mucho, lo cual también fue parte de la motivación para ponerle el pecho a este caso, que es muy complejo, la verdad, muy complejo. Y bueno, nada, la tuvieron que operar 3 o 4 veces más y a Dios gracias en el hospital de clínica pudieron, para decirlo en criollo, emparcharle la vejiga y se solucionó el problema médico. A partir de ahí, bueno, presentamos la demanda, fue complicada porque eran muchos demandados, muchos abogados, se realiza una pericia médica ginecológica y para nuestro asombro, la perito entendió que no hubo mala praxis. ¿Por qué? Porque dijo que estaba previsto en la estadística que, bueno, si te operan de esto, posiblemente te pueda ocurrir que te pinchen la vejiga. Y cuando se le preguntó de la estadística, dijo en el 1 o 2% de los casos. Y bueno, nada, cuando el juez le da razón en el fallo de primera instancia, cuando apelamos decimos, bueno, a ver, sí, está previsto, pero ¿por qué mi clienta no está en el 98% de los casos, 99%, y está en el 1 o 2%? ¿Qué pasó en el interín? Eso por un lado. Después hace el fallo de cámara, perdón que no lo mencioné, el doctor Iberlucía y el doctor Lucas Gómez, han sido los jueces, hace un interesante análisis de algo que llamamos los abogados la teoría de la carga dinámica de las pruebas, que es que si bien quien alega un hecho en un juicio es quien debe probarlo, cuando existe es desparejo el nivel de conocimientos, la parte que está en mejores condiciones de probar algo es la que tiene que hacerlo. En el caso puntual, la Cámara entendió que como mi cliente estaba inconsciente y no sabe de medicina, era el médico el que tenía que probar cómo fue toda esta cuestión del tratamiento y por qué pasó lo que pasó. Después también fue muy interesante el consentimiento informado. ¿Ello por qué?
clienta fue a una cirugía programada y el médico le tiene que explicar a su paciente cuáles son los riesgos, entre los cuales estaban estos. Pero bueno, ¿qué pasó aquí? El consentimiento informado aparece firmado por un varón a quien se le pone al lado pareja de mi clienta. Sí, sí. Yo planteé en mis agravios, en mi apelación, del por qué firmaba el marido. Si mi cliente era mayor de edad, capaz, mujer, en definitiva, pero fue sana operarse. Y los camaristas me dieron la razón. Hacen una interpretación de perspectiva de género, en el cual la mujer es, bueno, ya lo sabemos, pero es plenamente capaz, como el hombre, y nada justificaba que venga un hombre y suplante la voluntad de la mujer. Entonces, bueno, por falta de fundamentación y en lo que es más llamativo, el juez dice, sin saber a ciencia cierta si hubo o no mala praxis médica. Pero bueno, como todo este contexto, mala historia clínica, falta de consentimiento informado y demás, revierte el fallo de primera instancia y condena al médico interviniente. ¿Sin reconocer la mala praxis? ¿Sin reconocer la mala praxis? No sabemos a ciencia cierta, dijo, no se sabe. Pero bueno, el daño se ocasionó, es decir, de ovarios a pinchar una vejiga, ¿no? Claro, el daño estaba. Claro. Claro, bueno, lo que dice el fallo es que, pese a que la pericia médica dijo que no había mala praxis y demás, el médico debería haber ido más allá y acreditar que su labor profesional fue bueno, jugándole en contra una historia clínica muy mal hecha, interlineada, con talladuras poco claras, y, como he dicho, la falta de consentimiento informado de la propia paciente. Porque había consentimiento informado, pero de alguien que supuestamente era la pareja, no lo sabemos. Claro, vamos a aclarar que por cualquier operación o intervención siempre, o desde hace unos años, bastantes años, 30 años tal vez, te hacen firmar un consentimiento. Mire, la vamos a operar, usted es consciente que puede pasar esto o lo otro, ¿no? Y eso lo firmó no la paciente, sino el novio. Suponemos que es el novio, porque tampoco está aprobado en el expediente, pero aunque lo fuera, sí. ¿por qué no lo hizo la propia mujer? Claro. Y eso lo dice el fallo claramente. No sabemos si era la pareja o no, pero bueno, por más que lo fuera, ¿por qué no lo hizo ella? Respecto a lo que vos decís, sí, es muy interesante. Uno, cuando concurre a un médico, su médico le tiene que explicar, mira, te voy a hacer esto, y los riesgos que pueden haber son esto. Y uno, como paciente, dentro de la precaria información que tiene, y con el susto también, que no es bobo, decide si te haces la intervención o no. Bueno, en este caso no ocurrió. Y también, por último, resulta llamativo que la pericia médica no le da incapacidad a mi clienta. Por ahí los que estamos en el tema sabemos que, ocurrida una incapacidad por un hecho que generó un daño, se tuvo una indemnización. Bueno, la pericia médica dice que, como a mi clienta la vejiga le fue emparchada, al día de la pericia no tiene incapacidad, porque ya estaba bien. Pero bueno, ¿quedó bien? La Cámara de Apelaciones de Mercedes... ¿Pero quedó bien con el parche ese, no? El problema de incontinencia urinaria, de pérdida constante de orina por la vagina, no lo tuvo más. Pero bueno, fueron esta más 4 operaciones más, viaje a Buenos Aires... Sí, todas las complicaciones alrededor del accidente, podríamos decir, ¿no? Claro, sí. Exactamente. Le dio no por un daño actual y presente, sino por un daño pasado, como es el daño moral, como fueron los gastos, y en una cifra interesante que no viene al caso y no la voy a decir, por supuesto. Y por último también, porque esto ya más bien técnico, como es un juicio tan viejo, la compañía de seguros condenada, que esto sí lo voy a decir, Federación Patronal, tenía una póliza de 150.000 pesos, que en los hechos habría hecho que mi clienta jamás hubiera podido cobrar. Los camaristas, con muy buen tino, aplicando un índice de actualización, llevaron lo que serían esos 150.000 de tope de cobertura del año 2011 a un monto actual que me cubre la totalidad de la condena que ha ganado mi clienta.
Así que bueno. El médico que fue condenado, un solo médico, el que intervino, Sí. a pagar una Sí, indemnización. que en realidad está bien, porque él era el médico tratante y a los 2 médicos que demandé fueron auxiliares de él en la intervención. Pero como la historia clínica estaba tan confusa, no se sabía en el momento que presenté la demanda quién había hecho qué cosa. De hecho, también demandé al centro médico porque no conocía la relación que existía entre el médico y el establecimiento, y está bien, lo dejaron afuera y por los motivos que esgrimieron está bien. Lo que pasa es que uno al demandar no sabe bien con qué se va a encontrar, ¿no? Sí, siempre tiene que demandar por la duda, bueno, abrir el abanico y después se ve, ¿no? Y sí. Ahora, este Y monto... pues nada, llamar a la clienta cuando uno, la verdad, lo daba medio por perdido a esto, ¿no? Lo hice más de cabezón y más por empatía con mi clienta que por convicción, porque francamente estaban todas las cartas en contra, ¿no? Uno después se la termina creyendo, ¿no? Cuando fundamentás y te sentás y te replanteás y caminás y analizás el caso, pero bueno, la charla que tuve días atrás con mi clienta fue hermosa, llamarla y sorprenderla. Está sentada, prepárate, y bueno, nada, el grito que pegó, son cosas lindas, dentro de una desgracia, ¿no? Pero bueno, Sí. darle Ahora, cierta paz. el médico tenía la compañía de seguro, estaba cubierto con una compañía de seguro, que es muy común hoy. El médico, sí, todos los médicos tienen seguro de mala praxis, se lo gestiona su colegio. Con una franquicia no funcionan funcionan más bien como los seguros de todo riesgo de los autos. Los seguros de los autos cubren todo respecto a un tercero, pero cuando vos mismo aseguras un vehículo, hasta cierto monto te cubren y a partir de cierto monto cubrís vos. Bueno, es más como esto último, franquicia se llama. Está bien. Ahora, este monto, ¿vos por qué no querés decirlo? No le vamos a ir a cobrar nada ni a pedirle ningún regalo. No, una cuestión de, qué sé yo, por ahí se busca el fallo, el nombre de mi clienta. Sí, no, bueno, en el caso puntual, el tope de la póliza eran 150.000 pesos y la Cámara lo llevó a valores actuales de 35 millones y un poco más. Eso es lo que cobraría de la compañía de seguro directamente. Digamos que el médico quedó exceptuado. La compañía se compromete a pagar eso. Sí, hay como dije, hay una franquicia que deberá pagar el médico, pero bueno, es ínfima con relación al monto grande que tiene derecho a cobrar mi clienta. Sí. Digo, no hace al caso, me parece, si es mucho o es poca plata. En el caso es buena plata, pero no, me parece que lo importante pasa por otro lado, pasa por el respeto al paciente, que en este caso era una mujer, por el esfuerzo que han hecho jueces locales. Insisto, para mí es importante que sean jueces locales. Estoy tan cansado de leer la Cámara de San Martín dijo tal cosa, en La Plata se resuelve tal otra, Bahía Blanca, y acá hace rato que no se leen cosas interesantes. Esto queda ahí. Eso me parece importante. ¿No va a apelar la compañía a la Corte Provincial? No, queda ahí, en la Cámara. Primero, a la Corte hay 2 límites. El primero es el monetario, son 500 yus, el tope, o sea, si un juicio supera el monto de 500 yus, ahí se puede ir a la Corte. En este caso, por muy poco, el monto histórico sin intereses no llega, y en el otro es que haya, independientemente del monto, es que haya una incongruencia lógica, es decir, una falta de sentido común, una falta de razonamiento en el fallo, que claramente no lo hay, o un error, por ejemplo, que una Cámara de Apelaciones vote un juez blanco y el otro verde, y no haya mayoría en cuanto a lo expuesto, que en este caso no se dio. Así que confiamos que esto ya terminó ahí. Para febrero va a quedar firme, sí, termina acá. Ahora, ustedes están, tu papá, no sé, hace 50 años que es abogado, están justo frente al Palacio de Tribunales. La otra pata de esto, que es un tema viejo en la Argentina, es por qué demora tanto. Algo que parece tan simple, ¿no? Vos lo contás ahora en 10 minutos. ¿Por qué? ¿La pericia fue una o hubo varias? ¿Por qué se demora tanto? No, la verdad que
que pasaron de todo. Primero, el caso era complejo, porque como te digo, o sea, a mi cliente lo operaron 5 veces, me vino a ver con pañales, literalmente. Sí, tenía pañales, sí. 50 años con pañales, y al final ya no los tenía. Yo tuve un asesoramiento médico que tuvo que analizar historias clínicas que estaban mal confeccionadas, lo cual te dificulta aún más la cuestión. No podía encontrar a los médicos, que aunque parezca mentira, decís, no poder ubicar a un médico, ¿no? Que un médico no tenga un domicilio estable, parece loco, pero así lo fue. No podíamos conseguir peritos médicos, porque claro, por decir algo por ahí no está bien, pero entre bueyes no hay cornada. La casta. Se dice. Claro, y no podía conseguir que un médico siquiera me aceptara el cargo para hacer la pericia. Y de hecho, la médica ginecóloga que dictaminó quiso salvarlo a su colega. Claro, porque claro. como bien te dije, dijo que era algo que podía pasar, pero ¿en qué cantidad de veces pasa? En un caso de 100. Así que por eso estuvo bueno esto, que una interpretación jurídica de la cuestión y no médica, quizás, ¿no? O no corporativista. Claro, decir. claro, es como que dejó el juez Iván Lucía de costado la pericia y dijo, mirá, acá hay un daño, por más que diga lo que diga la perito, acá hay un daño, a la señora le pasó esto, la tuvieron que emparchar, tuvo problemas con la orina, qué sé yo, y la indemnizó. Una cosa así, la síntesis sería. Sentido común, sentido común. A ver, ¿qué es lo normal cuando uno juega a la lotería? No ganarla. Bueno, el caso de mi clienta fue a la inversa. Como bien te dije, si la médica dice que de 100 casos en 98 no pasa, ¿por qué mi cliente estaba en el 2% de los casos y no en el 98%? Bueno, la médica usó ese fundamento para decir, bueno, te puede pasar, y sí, está bien, te puede pasar, pero no es normal que pase. Y esto fue lo que entendieron los jueces, con buen tino, con muy buen tino. ¿Y hay muchos casos, por lo que vos sabés, de mala praxis así, en tribunales? Sí, pero la gran mayoría se pierde. Claro. La gran mayoría se pierde. Porque, a ver, cuando ocurre un accidente de tránsito, una pelea, ocurre en la calle, vos escuchás el golpe, salen los vecinos a ver, están los automovilistas insultándose, viene la policía, los bomberos, la ambulancia, pero esto ocurre en el lugar más cerrado, privado, siquiera tiene ventanas, que es un quirófano, en donde el que comete el eventual ilícito es el médico y está secundado por colegas que también pueden ser parte de ese hecho. Entonces es complicado, y a su vez también, no me quiero ir en cuestiones técnicas, pero sobre los profesionales de la medicina y como también con nosotros los abogados, se habla de obligaciones de medios. ¿Esto qué es? Un médico, para no ser responsable de un daño, tiene que probar que de su parte hizo lo mejor que pudo para que el cliente cure. Y hasta ahí llega la cosa. Claro. Y hasta ahí llega la cosa. En este caso, por lo que conté de la carga dinámica de las pruebas, los jueces lo condenaron a este médico por no haber acreditado que hizo lo mejor que pudo, que hizo lo que correspondía. Pues ya después la salud de cada uno es la que determina, ¿no? O hasta la suerte o hasta el de arriba, que dice si a vos te ve bien o mal. Claro, es muy difícil, por ejemplo, fallece alguien en una mesa de operación, no pudimos hacer nada. Dios dispuso. Claro. Y entonces, bueno, tiene que haber algo muy alevoso para decir, vamos a iniciar un juicio, ¿no? Sí, y también saberse rodear, porque yo tuve la colaboración, que me pidió que no diga nada, no me pongas en la demanda, pero bueno, tuve la convención de un médico que me pasó al castellano toda esta cosa. Sí. Porque la verdad fue una intervención compleja, rara, difícil de entender. No sé, te dicen así en frío, vos sos abogado, pero te dicen, bueno, a ver, ¿dónde están los ovarios? ¿Dónde está el útero? ¿Dónde está la vejiga? ¿Por qué sale la orina por acá y no por allá? O sea, hubo que hacer entender a esta cabeza cómo fueron las cosas y también... y a los jueces. Un merecido agradecimiento al médico que me explicó, ¿no? Por dónde apuntar. Está bien. Así que bueno, claro, por ahí es esto un poco como el derecho laboral en el ámbito tribunalicio, ¿no? Siempre a favor del
empleado siempre a favor del médico por estas cuestiones técnicas. Salvo algo muy alevoso, salvo algo muy visible, ¿no? Sí, siempre a favor de los profesionales, más que del médico es más común, porque digamos un error de un médico llama más la atención, pero tranquilamente podría ser un error de un abogado, que no pone una sentencia, que no decreta una caducidad de instancia, que Claro. Tantos errores que cometemos, ¿no? Claro. Nadie está exento. Nadie está exento. Ninguna profesión. Es un poco lo que dice. Exactamente, y por eso no hay que ser soberbio también, ¿no? Claro. Hay que subir. Si uno se equivoca, poner el pecho, como nos enseñaron los viejos. Así es. Te agradecemos, Juan Pablo. No, el agradecido soy yo. Saludo al doctor Portesi. Gracias, será dado. Un abrazo grande por allá. Igualmente, hasta luego. Muy bien, el doctor Juan Pablo Portesi, hijo del ex ministro, que tiene estudios jurídicos, con esta novedad de una mala praxis, con resultado en este caso difícil, como lo plantea, fallo favorable después de muchos años, ¿no? Bueno, Gisela, ¿qué tenés? ¿Algo? De todo un poco, de todo un poco. Estoy haciendo una investigación en la parte de la agenda cultural de aquí de la ciudad, buscando de lo que fue en el día de ayer, Pablo. Yo te comento así lo que fue en el día de ayer en el Club Colegiales.